Gracias, Rubén. Ayúdame. ¿En qué nos quedamos ayer con tu tocayo? ¿Hasta dónde se quedaron ayer? Sí, buenos días, doctor. Eh, Buenos días a todas y todos mis compañeros. Pues vimos sobre todo, y se hizo mucho énfasis en el periodo de la independencia, en esta historia de la democracia en México, doctor. Se hizo pues un muy buen ejercicio ahí pedagógico, metodológico, de ir combinando la historia con lo cotidiano y con lo actual. Y pues digamos, se recordó y se reiteró la idea esta de el voto censitario, digamos, ¿no? Y también pues de que en ese momento del México independiente pues está como prioridad la construcción del Estado mexicano, de lograr la estabilidad y pues también de la existencia, digamos, de la pulverización del poder, digamos, ¿no? En la iglesia, en el ejército, en los feudos, etcétera, digamos, ¿no? Y se revisó posteriormente, pues, digamos, todas las fechas importantes a partir de 1824 hasta más o menos la revolución, digamos. Esto fue como en términos generales, digamos, lo que se abordó con el doctor Rubén. Perfecto. Gracias, Rubén. Esto me permite buscar no repetirnos con Rubén. Bien. Bueno, pues vamos a ir iniciando. Vamos a acabar unos minutitos antes. De nueva cuenta, me toca viajar. Como ven, llegué aquí con la maleta. Entonces, pues, de repente ando dando clases en un lado en la mañana y en la tarde en otro. Pero así es esto. Bueno, vamos a platicar. A ver, en el siglo XIX, a nivel mundial, empiezan a surgir los partidos políticos, ¿no? Con esta idea de agrupaciones ciudadanas que son conjuntos de ciudadanos que comparten una misma visión política, la idea de una cierta ideología, unos ciertos postulados en materia económica, política, y que buscan tener, digamos, el control, buscan llegar, digamos, gracias, Elizabeth, a la, pues, no sé si me abrió aquí una ventana, y buscan, digamos, tener acceso al poder político. Ahora bien, estos primeros partidos políticos que surgen básicamente en Inglaterra tienen que ver con agruparse alrededor de ciertas figuras que ya son relevantes, pero que tienen que encontrar la manera de participar políticamente de una forma exitosa. Ahora, en un principio son agrupaciones exclusivamente de personajes, digamos, con posibilidades económicas relevantes. Disculpen, con posibilidades económicas relevantes que pueden pagar campañas, ¿no? Pagar los gastos propios de una campaña. Y en segundo lugar, también funcionan un poco, y esto es muy inglés, como clubes políticos. De hecho, eran clubes sociales donde se reunían típicamente a cenar, donde empiezan a tener este tipo de agrupaciones. Frente a esto, hacia finales del siglo XIX, empiezan a surgir ya los primeros partidos de masas, como es el Partido Laborista Británico. Ustedes van a decir, oiga, doctor, pero al menos desde el siglo XVII ya existían los Tories y los Whig. Sí, pero no eran propiamente partidos, ¿no? Eran clubes, asociaciones, grupúsculos, sectas políticas, pero no eran partidos en tanto no tenían una estructura ni una idea de permanencia. Los laboristas británicos son conjuntos de sindicatos que renuncian, digamos, a la lucha en un entendimiento, digamos, marxista o en un entendimiento anarquista similar al de la Comuna de París y deciden enfrentarse en el campo democrático por medio de ocupar escaños en el Parlamento. Ahora, ahí tienen un problema.
porque hacer campaña implica gastos, necesariamente implica gastos de traslado, de promoción, vamos, todos los gastos propios de una campaña, por más modesta que ésta sea. Y los obreros, pues obviamente no tienen muchos recursos, ¿no? Entonces, a diferencia de los partidos, digamos, de cúpulas o en esta idea de clubes políticos, como funcionaba, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Conservador Británico, ellos lo que hacen es empezar a obtener recursos del propio sindicato. Y entonces, de los sindicatos surgen estos partidos laboristas, de manera tal que de la cuota que tú pagabas al sindicato, era muy poco dinero, digamos, por persona, pero era un gran número de personas, de esa cuota va saliendo también para mantener al partido, ¿no? Al partido laborista. Y entonces tenemos ya, digamos, dos tipos de partidos, ¿no? Los partidos de cuadros, estos de clubes políticos, de gente, digamos, de recursos, y por otro lado, lo que se llamaría como partidos de masas. Ahora, esto que estoy narrando sucede hacia finales del siglo XIX en Europa, particularmente en el Reino Unido. Dejen contexto, esto tiene que ver con mi viaje de unas horas. ¿Okay? En México hemos identificado a lo largo del siglo XIX a los que hemos llamado Partido Conservador y Partido Liberal, ¿no? Pero la realidad es que no son partidos, o sea, no son partidos en la noción moderna que nosotros tenemos de partido. O sea, no tenían un domicilio, no tenían un área de fiscalización, no tenían un área de acceso a la información, no tenían una estructura permanente, no tenían salarios sus dirigentes, eso no existía. La idea de partido más bien era pues grupo de personas que comparten una misma noción política, pero nada más, nada más. Es hacia finales del Porfiriato, digamos, ya coincidiendo con esto que he narrado que sucede en Europa, pero también un poco en Estados Unidos, es hacia finales del Porfiriato cuando empiezan a surgir las primeras agrupaciones políticas en México que podríamos decir que son una especie de protopartidos, ¿no? Que eran los clubes políticos, por ejemplo, el Club Ponciano Arriaga en San Luis Potosí o los clubes reeleccionistas en todo el país, donde lo que tenemos son asociaciones, agrupaciones, normalmente de señores de cierta posibilidad económica, que cuando venía el proceso electoral sostenían la campaña de Porfirio Díaz para la presidencia y, bueno, la campaña que correspondiera para la gubernatura y los ayuntamientos. Elegían mesas directivas que de alguna manera coordinaban los esfuerzos electorales de un par de meses, pero después desaparecían. Vamos, no había una intención de permanencia, eso es lo que quiero decir. Tampoco existía eso que tenemos hoy de que tu declaración de principios, tus estatutos y tu programa de acción. Eran clubes políticos esencialmente personalistas. Por eso, por ejemplo, si ustedes ven fotografías de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, de campañas electorales, van a ver pancartas o mantas que dicen Club Político Reeleccionista tal, ¿no? Entonces, eso es muy claro. Porfirio Díaz no fomenta la creación de estos grupos, tampoco busca que estén, digamos, coordinados, sino que simplemente surgen y se van manifestando. Pero es con el cambio de siglo, cuando empiezan a surgir bajo esta idea o esta figura de los clubes políticos, empiezan a surgir los clubes de oposición, ¿no? Primero, los clubes reyistas, que postulaban la idea de que Bernardo Reyes fuera vicepresidente de la República. Recuerden que para 1906 se reforma la Constitución mexicana
y se reintroduce la figura del vicepresidente de la República, pero bajo la idea de que este fuera electo. Entonces, esto se hace, ¿por qué razón? Pues porque hay un temor, muy claramente por la cuestión de la edad del presidente Díaz, pues hay un temor en cuanto a que el presidente Díaz no concluya su siguiente periodo, perdón, 1904, porque fue electo para 6 años. Entonces, digamos que pues no vamos a decirle la oposición porfirista, porque sería una contradicción, pero digamos que grupos del porfirismo se manifiestan a favor de que el candidato presidencial sea desde luego don Porfirio, pero el vicepresidente fuera el llamado procónsul del norte, ¿no? El general Bernardo Reyes, que había sido gobernador de Nuevo León y había sido también secretario de guerra, un militar, digamos, administrativamente muy eficaz para Porfirio Díaz. Porfirio permite que existan estos grupos, algunos de los cuales después se volvieron maderistas. Estoy pensando, por ejemplo, en Luis Cabrera, pero a la postre decide que no sea Bernardo Reyes el candidato vicepresidencial, sino que sea don Ramón Corral. Se cuenta que esta decisión tiene su origen en que Díaz no quería a un vicepresidente que tuviera, digamos, una fuerza política propia, como le estaba demostrando don Bernardo, sino a alguien que fuera políticamente muy débil, como era Ramón Corral, y de hecho resultó no solo políticamente débil, sino hasta de salud débil, porque a pesar de ser un hombre mucho más joven que Porfirio, murió antes que Porfirio, ¿no? Bueno. Entonces, estos clubes reyistas que se habían instalado por varias partes del país, cuando la decisión es vamos con Ramón Corral, pues la verdad es que se quedan bastante incómodos. Y algunos de ellos se convierten después en clubes antireeleccionistas. Algunos de sus integrantes, vuelvo al ejemplo de don Luis Cabrera, abandonan, digamos, la parte avanzada, si es que podemos entrecomillarlo así, del porfirismo para irse, digamos, con el movimiento revolucionario. A lo mejor el nombre de Bernardo Reyes hoy no nos suena mucho, aunque valdría la pena por ahí que le dieran una buscadita, pero estoy seguro que el nombre de su hijo sí, el nombre de su hijo sí nos va a sonar mucho. Su hijo fue ese gran escritor mexicano que fue don Alfonso Reyes, de quien dijo Jorge Luis Borges que era el mejor escritor en lengua española. Y como sabemos, don Bernardo después intenta una asonada contra Francisco I. Madero, y esto pues sabemos que termina muy mal, y que tiene que ver con pues aquel intento de la ciudadela. Hay un par de textos ahí que son muy conmovedores, ¿no? Uno, una especie de larga carta que escribe don Alfonso Reyes a su padre, que se llama La oración del 9 de febrero, que hace referencia a eso, ¿no? Porque pues, cuando muere don Bernardo, cuando es el 9 de febrero. ¿Cómo muere? Pues muere intentando tomar Palacio Nacional. Él estaba preso en la cárcel militar de Tlatelolco, lo liberan al inicio de la asonada, intenta tomar Palacio Nacional, pero se da cuenta que las fuerzas que le siguen son pocas, y las fuerzas que defienden la constitucionalidad al mando del marino Adolfo Basó y que defienden Palacio Nacional son mucho más. Entonces se cuenta que está a caballo, y el hermano de Alfonso, Rodolfo Reyes, que le había calentado la cabeza al papá, el general Bernardo, le sostiene la brida del caballo cuando el padre quiere ir hacia Palacio Nacional, cruzando el Zócalo, para detenerlo, y le dice, te van a matar, mientras sostiene la brida del caballo. El padre con la bota lo aleja, lo avienta, y alcanza a decirle sí, pero no por la espalda. Y las dos cosas fueron ciertas. Matan a Bernardo, pero no lo matan por la espalda. Y don Alfonso sabe que su padre moralmente estaba equivocado, que apoyar la asonada contra Madero era algo moralmente equivocado, y que además no tenía don Bernardo ya ninguna posibilidad de ocupar una posición realmente relevante. Y escribe dos textos, ¿no? Recordando esto. Uno, decía yo, la oración del 9 de febrero, que termina con una frase conmovedora, ¿no? Se refiere a la última sonrisa que queda en el cadáver de su padre, y dice,
La última espiga, o Eine, se refiere al poeta alemán, ¿no? O Eine, que se le olvidó al segador. Es una frase bellísima, ¿no? El segador, que es la muerte, ¿no? Pero también nos legó otro poema que es el Cristo militar, y donde habla también de lo mismo, de la muerte de su padre, ¿no? Y dice: y tú, Cristo militar, te nos morías. Un gran poema. Y bueno, es esa figura política, ¿no? Que nos recuerda, esa figura política equivocada, porque pues, estar del lado de la sonara militar, del cuartelazo, necesariamente es estar del lado equivocado de la historia, que nos recuerda don Alfonso Reyes. Ahora, con Madero, a partir de la campaña presidencial de 1909, se empiezan a fundar los famosos clubes antirreeleccionistas en varias partes del país. Ya habían existido algunos anteriormente, pero digamos que el cambio relevante que se da con Madero es que Madero busca, de forma muy consciente, que tengan una coordinación nacional. No podemos decir que Madero estaba pensando en una figura de un partido como son los partidos ahora, pero sí, digamos, muy seguramente influenciado por lo que había observado en Estados Unidos. Parece que Madero estudia algo que sería muy parecido a administración de empresas, ¿no? Y que lo estudia en Estados Unidos. Entonces Madero, de alguna manera, ve elecciones americanas y seguramente las compara con lo que tenemos y ve la forma en la que se organizan. Entonces, él trae la idea de que, ok, muy bien, hay que seguir con esto de los clubes, pero hay que coordinarlos a nivel nacional. Y entonces hace una mesa directiva de lo que se le denomina el partido antirreeleccionista, cuya función es coordinar los esfuerzos de estos clubes o digamos sucursales del partido en cada entidad. Entonces, ahí empezamos a tener una especie de cambio de lo que era el modelo del partido, de lo que era el modelo de clubes políticos al modelo de partidos políticos. En esa mesa electiva, por ejemplo, está José Vasconcelos, ¿no? Entre otras figuras políticas relevantes, Vázquez Gómez y demás, entre algunas figuras relevantes de la época. Y con Madero tenemos por primera vez en México auténticamente una campaña electoral. Porfirio no hace propiamente campañas electorales, porque en el siglo XIX en realidad no se hacen campañas. Lo que hacían los candidatos era pues estar en su casa o estar en su oficina y quienes discurseaban ahí en las plazas de los pueblos pues eran otras personas a su nombre. Pero incluso estaba mal visto, era algo mal visto que la persona propuesta anduviera haciendo campaña. Madero es el primero que realmente hace campaña, una campaña donde busca recorrer casi todo el país, lo cual pues en ese momento era complicado. Ya tenemos una red de ferrocarriles pues importante, pero no quiere decir que llegara a todos lados tampoco, ¿no? Ya sabemos lo que pasa, sabemos cómo concluye esto en la revolución y bueno. Pero hay algunos elementos importantes para la democracia mexicana que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que es en 1911 cuando se expide, digamos, una primera ley electoral ya del siglo XX. Y esta ley tiene elementos que son relevantes. Primero, porque establece ahora sí la elección directa. Ahora sí, a partir de 1911 ya desaparecemos la elección directa. En ese momento todavía se permitieron referencias religiosas en los nombres de los partidos políticos. Por ejemplo, es en ese proceso electoral cuando participa un partido que se llamó Partido Católico, ¿no? Eso es algo que el día de hoy sabemos no se permiten alusiones religiosas en los nombres de los partidos políticos. En ese momento se permite y insisto, compite e incluso llega a tener senadores. Este partido político, el Partido Católico, llega a tener senadores. A la izquierda se encuentran los Flores Magón, los hermanos Flores Magón, que en el norte, siendo originarios de Oaxaca, pero habiendo huido por las razones políticas que maquinaban a Estados Unidos, fundan en el norte del país lo que se conoció como el Partido Magonista. Pero mucho más, digamos, cercano
a las ideas de la izquierda, a las ideas que después darían lugar, por ejemplo, pues al Partido Comunista bajo la égida de Lenin, en lo que sería la URSS. Los hermanos Flores Magón intentan participar en la parte militar en la revolución desde Baja California, pero la verdad es que no consiguen tener un peso político relevante o un peso militar relevante. Entonces, el magonismo es muy importante como un elemento ideológico de izquierda de la revolución, como parte de una tradición política mexicana de izquierda, pero en términos militares, pues la verdad es que no tuvo un peso relevante, por eso no tienen presencia, por ejemplo, pues en el grupo carrancista, pero tampoco con Villa, pero tampoco con Zapata. Probablemente, y esta es una hipótesis que podríamos debatir, probablemente sus ideas hubieran estado más cerca del zapatismo, ¿no? Pero la realidad es que esa idea del proletariado como vanguardia de la revolución, que es una idea esencial de los movimientos revolucionarios comunistas de la época, no la tenemos en México. No se da en México. Y de hecho, el incipiente movimiento proletario, con quien termina aliándose políticamente, es con un burgués, que es Álvaro Obregón, ¿no? Es quien da lugar, por ejemplo, quien consigue aquellos famosos batallones rojos, ¿no? Que eran los batallones de obreros sindicalizados y que tienen su manifestación política en el ala radical del constituyente del 16-17. Entonces, esta unión entre el campesinado y los obreros no se da. Esta idea de los obreros como la vanguardia de la revolución no se da. Y es una de las razones que, digamos, explicarían por qué la Revolución Mexicana, claro, es una revolución que tiene una fuerte pulsión de justicia social. No hay ninguna duda en esto. Pero diría don Arnaldo Córdoba, no se peleen conmigo, peleense con don Arnaldo, si es que quieren pelear con él. Diría don Arnaldo Córdoba que terminó por ser una revolución populista, pero que no cambia la esencia capitalista del sistema político. Lo cual es cierto. O sea, de repente los políticos, estoy pensando en Obregón, estoy pensando en Calles, hablaban de socialismo, pero México en realidad nunca fue un país socialista. Ni nos acercamos medianamente a una forma de gobierno comunista. Lo que fuimos fue, pues, un movimiento revolucionario con fuerte reivindicación nacionalista, con un componente muy importante de justicia social, pero no propiamente un movimiento revolucionario, digamos, en la tradición marxista-leninista. Eso es muy importante tenerlo claro. En 1919 se funda en México el Partido Comunista. Un partido que cuenta con registro, o sea, digamos que puede competir en las elecciones por un muy corto periodo de tiempo, y que después es declarado ilegal y que no puede volver a participar en las elecciones en México, sino hasta después de la reforma electoral del 77-78, la reforma de López Portillo y de Reyes Heroles, a la que llegaremos en unos momentos más. Bueno, en los años 20 nos encontramos un esquema en México donde ya tenemos partidos políticos nacionales. Esencialmente dos, el Partido Laborista Mexicano y el Partido Agrarista. Pero estos partidos, o sea, son partidos, digamos, ya más cercanos a nuestra idea moderna porque son organizaciones permanentes que tienen una cierta estructura, mucho más modesta y más delgada de la que tienen actualmente los partidos. Sin embargo, lo que es relevante es que ya tienen eso. Entonces, ese es un elemento importante. Ahora, el segundo elemento importante es que, a diferencia de los partidos modernos, son grupos políticos que se articulan alrededor de figuras políticas muy fuertes, como son, por ejemplo, Álvaro Obregón, o como son, por ejemplo, don Plutarco Elías Calles, o alrededor de figuras políticas que son relevantes por ellas mismas. Estoy pensando particularmente en el Partido Laborista Mexicano, que se agrupa alrededor de una organización sindical que todavía existe y que probablemente ustedes conozcan, que es la CROM,
la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Ahora bien, ¿quién la dirige? Don Luis N. Morones, muy famoso, don Luis Napoleón Morones, que fue en los años 20 uno de los políticos más importantes de México. Primero, porque ocupó carteras como la Secretaría de Industria y Comercio, que además se encargaba del trabajo en aquella época, lo que actualmente es la Secretaría de Economía. Fue uno de los puntales del gobierno de Obregón y de Calles. Segunda, porque este partido tuvo senadores, gobernadores, diputados. O sea, sí fue un partido políticamente muy fuerte a nivel nacional. Y teníamos incluso, por otra parte, el Partido Agrarista, que apoyaba también a Obregón y también a Calles, pero que, digamos, sus reivindicaciones no eran de tipo sindical u obrero, sino eran básicamente eso, justamente de tipo agrario. Eso a nivel nacional. A nivel local, lo que tenemos es una pléyade de partidos. Se ha contado para 1929 que había más de 1000 partidos en México. Cuando uno oye esa cifra, uno dice, pero es que eso está mal, o sea, no puede ser que hubiera habido 1000 partidos. Y bueno, lo que pasa es que hay que entender que el modelo era muy distinto que el actual. Teníamos partidos políticos nacionales, como estos que he mencionado, Partido Laborista, el Partido Agrarista, partidos que ya desaparecieron hace muchísimos años. Pero también había partidos políticos locales. Entonces, por ejemplo, en Tamaulipas existía el Partido Socialista Tamaulipeco, muy fuerte, de donde salió don Emilio Portes Gil, 2 veces gobernador de Tamaulipas y presidente de la República. En Yucatán existía el Partido Socialista del Sureste, el de Carrillo Puerto, que fue un partido político muy de avanzada, fue de donde surgieron las primeras diputadas y regidoras, y era un partido político regional muy fuerte vamos, prácticamente en toda la península de Yucatán. Pero además había partidos políticos municipales. Se podían establecer partidos políticos municipales. Esto es relevante porque por ejemplo, sí, claro, todos participaban en las elecciones. Por ejemplo, había estados, yo recuerdo la legislación electoral de Querétaro en los años 20, que para constituir un partido político local, pero municipal, te requería solamente 10 militantes. Aquí en esta aula somos 14 personas, aquí ya armamos uno y la mitad del otro. Por eso, Luis Javier Garrido, cuando escribe aquel libro del Partido de la Revolución Institucionalizada, dice, cuando se funda el PNR hay más de 1000 partidos. Claro, porque podías hacer un partido con 10 personas. Claro que hay más de 1000 partidos. O sea, son muchos partidos políticos. A la muerte de Obregón, y por lo tanto la desaparición del último gran cacique de la revolución, bueno, no puedo decir cacique, eso sería un poquito inadecuado, digamos, el último gran liderazgo militar de la revolución. Sabemos que Plutarco Elías Calles decide crear un partido político que agrupe a los revolucionarios. Porque Calles se da cuenta que, a ver, al desaparecer Obregón, al haberlo desaparecido aquí en la bombilla de un nomazo, León Toral, no hay, digamos, ya un gran árbitro, una figura que sea un gran árbitro, ¿no? Él quiere ser ese gran árbitro, pero tampoco tiene el peso y el prestigio militar que tiene Álvaro Obregón. Entonces, funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929, después sabemos, se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana, y en el 46 en el PRI, ¿no? En el PRI que nosotros conocemos actualmente. Y, digamos, del 29 a mediados de los 30, el Partido de la Revolución Mexicana es una especie de confederación de partidos, porque los partidos locales no desaparecen, sino que se confederan dentro del Partido de la Revolución Mexicana. Esto es importante tenerlo claro. Por lo tanto, el PRM funciona como una especie de coordinación nacional de los partidos locales liderados o que tenían como figuras a políticos revolucionarios importantes de los estados. Piensen ustedes en esta época posrevolucionaria, ¿no? En sus entidades. ¿Quiénes eran los que mandaban en las entidades, ¿no? Esos liderazgos regionales o incluso esos cacicazgos que eran quienes controlaban, ¿no? Estoy pensando en Saturnino Cedillo en Tamaulipas, estoy pensando en
Emilio Portes Gil en Tamaulipas. Entonces, en cada estado había una figura, digamos, de este tipo, que era la que tenía su partido político local, digamos, más importante, ¿no? Más fuerte. Y era el que se federaba a nivel nacional con el PRL. Es decir, que las elecciones en este periodo fueran realmente elecciones democráticas, ¿no? Sino que los revolucionarios, aunque mantenían la periodicidad de las elecciones, pues en realidad muchas de estas cuestiones las habían vuelto a dirimir en el campo de batalla. Recuerden ustedes, ¿no? Que hubo alzamientos todavía en 1923, la revolución de la Huertista, en el 26 y todavía en 1929 con la revuelta escobarista del 29. Hay una intentona, pero que era solamente intentona, allá por 1936, de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, pero que es detenida antes de que realmente llegue, digamos, a los hechos de armas. Entonces, la legitimidad no se conseguía realmente en las elecciones, sino que la legitimidad política más bien se conseguía literal, ¿no? En el campo de batalla. Mientras todo esto está pasando, se mantienen los pueblos y comunidades indígenas, que algunos, particularmente en el estado de Morelos, Guerrero, Puebla, sur de la Ciudad de México, habían participado dentro del movimiento revolucionario, particularmente en la visión del zapatismo, o digamos, en el movimiento zapatista. Debemos recordar, insisto, que de ahí viene el zapatismo, de la reivindicación de pueblos y comunidades indígenas y agrarias. La legislación revolucionaria se ocupa, digamos, de temas como el reparto de la tierra, la cuestión ejidal y la propiedad comunal. Eso es muy importante desde la Constitución del 17. Pero en realidad no se ocupa del tema del gobierno propiamente de los pueblos y comunidades indígenas. Para los revolucionarios es muy importante organizar la cuestión del reparto agrario. Y para eso crean los famosos comisariados ejidales. Pero el comisariado ejidal no es una autoridad tradicional de los pueblos y comunidades indígenas. Al contrario, es una imposición, digamos, de este derecho occidental en la visión revolucionaria. Y estos comisiones, estos comités agrarios, funcionan sí para el reparto de tierras, pero también para el control político por referencia a las elecciones constitucionales, ya fueran municipales, locales o nacionales. Ese, digamos, es la parte que importa. Pero el gobierno interior de las comunidades indígenas no es algo que les preocupe. No se meten en eso, porque ahí no se pelea el poder político que a ellos les interesa. Por lo tanto, durante todo este periodo que estoy narrando, se mantienen las comunidades indígenas sus formas de gobierno. Siguen existiendo sus asambleas, siguen existiendo sus figuras que habían venido desarrollando, a grado tal de que algunas incluso llegan a mantener figuras que habían sido legales y que después habían caído en desuso. Por ejemplo, la figura del alcalde constitucional. En la Constitución de Cádiz, fíjense de cuál estoy hablando, la Constitución de la Monarquía Española de 1812, se había creado una figura que se llamaba el alcalde constitucional, que no era, ojo, no era como el presidente municipal de ahora, no nos vayamos en banda por el nombre, sino era una especie de entrejuez y conciliador que existía en las comunidades. Esta figura fue adoptada por varias comunidades indígenas, particularmente, pero no exclusivamente, en Guerrero y en Chiapas, y entonces en el siglo XX se mantenía el alcalde constitucional, a pesar de que tenía mucho tiempo que la Constitución de Cádiz ya no hablaba de él, o ya no se aplicaba, digamos, la Constitución de Cádiz, y que incluso la legislación nacional había abandonado esa figura allá por 1850. Entonces, estas cosas se mantenían en lo local, más bien, se mantenían dentro de las comunidades, pero no era un tema para la gran democracia nacional o para los grandes procesos electorales. Durante todo este tiempo también,
Durante todo este tiempo también se presenta el primer gran cambio relevante en 1946, cuando se genera la primera ley federal electoral. Antes del 46, la organización material de las elecciones era un asunto municipal. No había, a ver, no había nada parecido al INE, ¿no? O al IFE, no había nada parecido a eso. No había justicia electoral, no había nada de esas instituciones que hoy no son tan conocidas. En el 46, justo con el nacimiento, digamos, del sistema político tradicional en México, aquel que duró pues hasta muy avanzado el siglo XX, una de las cosas que da lugar es la creación por primera vez una legislación electoral nacional, que es la Ley Federal Electoral. Segundo, la creación del primer órgano electoral nacional, que fue la Comisión Federal de Vigilancia, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. El antecedente de la Comisión Federal Electoral, ¿no? Por lo tanto, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, digamos, es el tatarabuelo del INE, ¿no? Esto surge en 1946 y como parte de la Secretaría de Gobernación, muy claramente como parte de la Secretaría de Gobernación. Y entre las atribuciones o las facultades que tiene esta Comisión Federal de Vigilancia es la de dar el registro a los nuevos partidos políticos, ¿no? Es la que se encarga de dar o en su caso de revocar el registro. Lo cual quiere decir, claramente lo verán ustedes, que el registro o la pérdida del registro era una cuestión eminentemente política, que se decidía bajo criterios eminentemente políticos, porque como he comentado, esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral dependía directamente del secretario de Gobernación. Por eso, por ejemplo, pasaron cosas que hoy nos parecerían absolutamente inadecuadas, ¿no? En los años 50, 1952, si la memoria no me falla, se funda un partido que a lo mejor ustedes conocieron, que fue el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que su logo era el monumento a la revolución, ¿no? ¿Se han fijado que hay... El día de la resurrección yo no quiero estar cerca del monumento a la revolución, porque se va a armar ahí un merequetengue. O sea, enterraron juntos a los que se mataron entre sí. Yo creo que cuando regresen van a estar un poco enojados y van a querer tomar venganza. Pero bueno, ahí está el monumento y este partido así se llama, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era un partido que agrupaba a viejos generales revolucionarios que todavía vivían para aquellas épocas, inicios de los 50. Y entonces, uno de sus fundadores, me acuerdo, un general Cándido Aguilar, si la memoria no me falla, decía, fíjense lo que decía, tuvimos el honor de que el registro de nuestro partido nos lo entregara de propia mano el señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. O sea, no solo era la Secretaría de Gobernación, brazo fundamental del Ejecutivo, el que determinaba el registro, sino que estaban orgullosos de que el presidente de la República era quien se los había entregado. ¿Se imaginan qué pasaría hoy si a alguien se le ocurriera decir eso? Se le ocurriera decir que no, que los partidos políticos, el registro, la negativa, quitárselos, que lo controle Gobernación, que sea el presidente de la República el que entregue los registros. No, digo, nadie lo propondría el día de hoy, o sea, nadie, ni en el sueño más guajiro de alguien, a nadie se le ocurriría eso. Pero en los años 50 eso era lo normal. Pero vamos, no era lo normal, era, insisto, era motivo de orgullo. El señor presidente nos entregó a nuestro nombre, nuestro registro. Esto lo tenemos que relacionar con dos elementos importantes. Primero, en la práctica, la expulsión, la imposibilidad de que hubiera partidos de izquierda que pudieran competir en las elecciones. No se les permitía, no se les otorgaba el registro, ¿no? Entre otras razones porque se asumía que ya el partido en el poder pues era un partido de izquierda.
Ese era el discurso. Y en segundo lugar, el nacimiento de la oposición estructurada a partir de 1939 con el Partido Acción Nacional, uno de sus fundadores, ustedes lo saben, fue don Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín participó de alguna manera en la campaña vasconcelista de 1929. Y en una carta, Gómez Morín le escribe a Vasconcelos y le dice, oiga, es que lo que tendríamos que hacer es fundar un partido y organizarnos. Y Vasconcelos lo mandó por un tubo, ¿no? Vasconcelos, que era un escritor excepcionalísimamente dotado, era también un hombre muy narcisista, mucho. Y no le gustaba nada que no tuviera que ver con que él fuera el centro de atención, ¿no? Como decimos, le gustaba tirar cohetes, andar en la procesión y repicar la campana. O sea, él tenía que estar en todo, ¿no? Entonces, la verdad es que esta oposición, digamos, debió haber nacido en el mismo año que nació el PRI, 1929, pero el líder político decidió no hacerlo así. Ya saben que incluso lanza el plan de Mazatlán, medio intenta una sonada militar, y la verdad es que nadie lo apoya, ¿no? Entonces, bueno, ya, ahí queda. Este modelo, la primera vez que sufre, digamos, una modificación relevante es en 1961-62, con la introducción de lo que en ese momento se conoció como diputados de partido. Un antecedente de la representación proporcional o de los escaños plurinominales. ¿Qué era esto de los diputados de partido? Bueno, pues era dejarle un número muy pequeño a los partidos de oposición, que si no me equivoco eran aproximadamente 15 escaños. ¿Para qué? Para que pudieran ocuparlo. Porque prácticamente no se les reconocían triunfos de mayoría. Es interesante observar que quien sube a tribuna para presentar esta propuesta y defenderla era un diputado joven que después resultó un personaje muy importante, que fue don Jesús Reyes Herodes. Este modelo tiene un nuevo cambio en 1973, sí, cuando se reduce la edad para ocupar escaños y para votar, que pasa de 21 a 18 años. Algo, digamos, similar a esta reforma que recientemente se ha estado discutiendo en México, ¿no? Y se amplía el número de diputaciones de partido. Sin embargo, todo esto, obviamente todo esto en el entendido de lo que había venido sucediendo a partir, pues, de los hechos de Tlatelolco del 68 y desde luego del Halconazo del 71. Aunque desde luego debemos recordar antecedentes que son importantes, el movimiento ferrocarrilero en los 50, el movimiento médico a inicios de los 60, entre otros. Viene, pues, la elección presidencial de 1976. Esta elección presenta la peculiaridad de que, aunque había por lo menos 3 partidos en lisa, que era el PRI, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el PPS, todos llevaban el mismo candidato. El candidato era don José López Portillo. Por lo tanto, la boleta de la elección presidencial de 1976 solo contenía un nombre, aunque podías votar por él por 3 distintas opciones de partido. El PRI, López Portillo. PPS, Partido Popular Socialista, fundado por Lombardo Toledano, los 40, López Portillo. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, López Portillo. Y si no me creen, pues pregúntenle ahí a los ancianos, a las ancianas de su tribu, cómo fue la boleta del 76, y era así. Entonces me van a levantar la mano y decir, oiga, doctor Pérez, le está faltando el PAN, no, que fundado en el 29. Y yo diré, lo que pasa es que el PAN no tuvo candidato en el 76. En ese momento, los estatutos del PAN pedían una cierta mayoría calificada de su asamblea para elegir candidato presidencial. El candidato más votado fue, en esa época, en 1976, dentro de las asambleas del PAN, el candidato más votado fue don Pablo Emilio Madero Belden. Ustedes lo recordarán, porque en 1988 fue candidato presidencial, no del PAN,
no del PAN, pero sí del PDM, Partido Demócrata Mexicano. ¿Se acuerdan? El partido del Gallito Colorado de ese partido. Pero no consigue la votación mínima, o sea, no consigue el porcentaje de votos que requería. Por lo tanto, el PAN se va sin candidato. Eso provocó que en la elección del 76 solo pudieras votar por un candidato, a grado tal de que don José López Portillo dijo, con un poco de desvergüenza, pero con mucho de verdad, dijo, hubiera bastado con que mi madre hubiera votado por mí para que yo hubiera sido presidente. Y tenía razón. Y tenía razón. Permítame un segundito, la nariz me está dando lata, permítame un segundito. No, no se me vaya. Gracias, disculpen. Esto, eh, cuando sucede esto, y bueno, gana evidentemente López Portillo la elección, fue algo muy mal visto porque México era un país que se volteaba a ver y se decía, es que no es democrático. Y los políticos de nuestro sistema decían, sí somos democráticos, hay elecciones, hay distintos partidos de oposición, pero pues siempre gana el PRI, pues la gente siempre vota por nosotros. Oiga, pero las elecciones realmente no son competitivas. No, 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 pero sí somos democráticos. Pero ¿cómo puedes sostener que eres democrático cuando hay un solo candidato? O sea, nos acercábamos, al menos en la visión, pues muy claramente a un modelo autoritario, a un modelo totalitario, ¿no? Ya ni siquiera un modelo autoritario. López Portillo incorpora como secretario de Gobernación a ese joven diputado que había defendido en el 61-62 las diputaciones de partido, que fue, decíamos, don Jesús Reyes Heroles. Reyes Heroles es el último gran político intelectual, ya no digamos del sistema de la revolución, sino digamos del sistema político. Un hombre sumamente brillante, un hombre sumamente culto, pero un hombre que además tenía auténticamente una visión de Estado, con la que el día de hoy podemos coincidir o no, pero que tenía una visión de Estado. Digamos que era auténticamente un Gaspar Melchor de Jovellanos, pero ya no español, sino mexicano. Era profesor de teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y nos legó varios textos muy importantes, sus 3 tomos de la historia del liberalismo social mexicano, pero yo le recomendaría mucho, están sus obras completas y en uno de estos tomos de obras completas vienen los apuntes que tomaron sus alumnos de su clase de teoría del Estado y es una cosa impresionante. O sea, dejen ustedes lo vasto del conocimiento, sino la profundidad de sus conocimientos, del entendimiento de las figuras políticas desde una perspectiva teórica y práctica, es una cosa que realmente sorprende. O sea, una mente superior, es lo que quiero decir, auténticamente una mente superior. Él estudia su posgrado en la Universidad de Buenos Aires y publica ya un libro que se llama Tendencias actuales del Estado moderno, donde analiza el Estado comunista, el Estado corporativista portugués, el Estado nuevo brasileño, obviamente el Estado nazi, el Estado fascista. Vamos, un tipo realmente muy brillante, muy, muy brillante. Y López Portillo, que también era profesor de teoría del Estado, desde luego no tan brillante como don Jesús,
Yo tengo los libros de texto de los dos, ¿eh? Tengo que me gusta coleccionar libros de texto de estos, de plumas de este tipo, ¿no? Tengo de Aurora Raíz, de Emilio Rabasa y demás, ¿no? Bueno, en el caso de los apuntes de clase de Jesús Reyes son, insisto, una cosa impresionante y utilísimos de leer. Y tengo los de López Portillo que se llaman Génesis y Teoría del Estado Moderno. Es un talicón. La verdad es que palidece mucho frente al otro, ¿no? Pero bueno, el chiste es que también le sabía un poco al tema, ¿no? O bastante al tema. Y entonces deciden que hay que hacer una reforma política. Y sucede entonces algo que es muy interesante. Miren, les voy a poner aquí en el chat el texto. Permítanme un segundito. Discurso de Chilpancingo. Aquí está. Miren. Este es un texto que les recomiendo que le den una leidita ya que salgamos de clase. Se lo voy a poner aquí en el chat. En ese momento histórico se tenía una costumbre política que ahora ya desapareció. Y seguramente está bien que haya desaparecido. Que era que cuando un gobernador, o después con doña Griselda en Colima, una gobernadora, daba su informe, se invitaba al presidente de la República a la sesión solemne. El presidente no iba, pero mandaba a algún secretario que daba ahí algún discurso y demás, ¿no? Entonces, viene el informe de gobierno de Figueroa en Guerrero. Fíjense, estamos hablando de 1977, en Guerrero, la guerra sucia, todo esto. O sea, el contexto es muy importante entenderlo, ¿no? López Portillo manda a Reyes Heroles. Y Reyes Heroles, en lugar de decir el típico discurso de, sí, señor gobernador, vamos muy bien, el presidente les manda saludos a todos y quiere decirles que los apoya, que era lo que siempre iban a decir, con esas o con otras palabras. Reyes Heroles hace otra cosa. Da el discurso de Chilpancingo, que es este texto que les estoy poniendo, donde anuncia que viene una reforma política. Y dice, ¿para qué se va a hacer? O sea, ¿cuál es el sentido? Anuncia la reforma y dice cuál es el sentido de esa reforma. En ese sentido, es un discurso muy importante. Es uno de los discursos políticos más importantes en México en el siglo XX, el discurso de Chilpancingo, porque expresa de forma muy clara y muy sintética la primer gran reforma electoral mexicana de la transición, la de 78. Ya está prefigurada en este discurso. Y es muy interesante, insisto, entender, o sea, ¿dónde va a decirlo? A Guerrero, donde hay guerrilla. ¿Con quién va a decirlo? Con el informe de un gobernador Figueroa, que era un hombre, prácticamente un cacique a la antigua, ¿no? Que incluso, pues, participaba ahí en la guerra sucia, ¿no? O sea, es muy importante porque lo va a decir en frente de un político de la más vieja y rancia escuela, pero también lo va a decir en un estado donde hay guerrilla. O sea, el mensaje es para ambos grupos. O sea, para unos es, oigan, nos tenemos que liberalizar, ¿eh? Tenemos que abrir el sistema. Para los otros es decirle, bájense del cerro y vénganse a competir electoralmente. Lo vamos a permitir y le vamos a dar registro. Todo esto es muy importante. Acuérdense que en política como en lo electoral, el contexto es importante. Entonces, va Reyes Heroles y dice este discurso que prefigura la reforma política de 77-78. Esta reforma tiene varios elementos que son muy relevantes. Primero, tendré que decir, siguiendo una idea de don Arturo Núñez, a quien se le escuché, que esto fue atender la crisis de los partidos políticos, ¿no? O sea, teníamos un sistema donde pues ya nada más, o sea, los partidos eran partidos satélites y solamente había habido un solo candidato, ¿no? Necesitábamos abrir el sistema a que hubiera otros partidos. ¿Hacia dónde se abre el sistema? Hacia los partidos de izquierda. Y entonces, el Partido Comunista, por ejemplo, obtiene su registro. Aquel que se había fundado en 1919 y que no se le había permitido competir electoralmente, había habido campañas testimoniales, por ejemplo, de don Valentín Campa, ¿no? Pero no permitidas legalmente. Entonces, es con la reforma cuando se les permite competir. Entonces, entran los partidos de izquierda y se crea la figura de la representación proporcional, ya propiamente hablando. Ya no es darles unas cuantas curules
sino ampliar esta posibilidad. Pero además, y de manera muy importante, también obligar a que en los estados existieran estos espacios. O sea, la representación proporcional no solo en la Cámara de Diputados, sino también en las legislaturas locales e incluso en los ayuntamientos. Esto fue en su momento un avance muy importante. Se crea también la posibilidad de un recurso de impugnación en materia electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un recurso que poco se usó y que en la práctica de nada sirvió, pero por primera vez, después de 100 años, o sea, después de la tesis Vallarta y la tesis Iglesias, por primera vez después de 100 años, hubo algún mecanismo judicial para controvertir los resultados electorales, ¿no? Esta reforma enfrentó resistencias importantes en los estados. Voy a platicar algunos, ¿no? Por ejemplo, y esto me lo platicó un antiguo diputado local. Viene la reforma electoral y se obliga en los estados a que haya espacios de representación proporcional en las legislaturas. Esto no le gustó a los gobernadores, pero no podían decir que no. Entonces, bueno, pues, ok, lo vamos a permitir porque no tenemos otra opción. Entonces, esto me lo platicó el químico don J. Cruz Rivera, ya fallecido, que fue uno de los primeros diputados plurinominales con esta reforma, o sea, en la primera tanda, por parte del Partido Demócrata Mexicano. Entonces, él me contaba que cuando lo eligen como plurinominal, no le daban oficina, porque pues era la oposición, siempre están en contra, ¿la oficina para qué? Bueno, no le pagaban la dieta. No tenía oficina y no le pagaban la dieta. ¿Por qué? Pues porque se los de enfrente. Pues encima de que todavía los tenemos que dejar hablar aquí en la Cámara, hasta les vamos a pagar. ¿Qué le pagamos ni qué mis polainas? Ustedes me dirían, oiga, pues que interponga su juicio electoral. Estamos hablando de 1978-79. No había mecanismos de defensa. Entonces se aventó todo un año sin oficina y sin dieta, porque no había poder humano para que le pagaran. No había poder humano para que le dieran una oficina. Y yo estoy seguro que si ustedes indagan en su entidad, insisto, con los ancianos, las ancianas de la tribu, les van a decir que era así. Me acuerdo, por ejemplo, que en aquella época algunos partidos políticos, por ejemplo el PAN, se financiaban con rifas, hacían rifas. Yo me acuerdo que rifaban votos. Entonces, de repente en algunas ciudades, por ejemplo, estaban ahí la gente de estos partidos que hacían sus rifas, y llegaban los policías y los detenían. Es que como son enemigos. ¿Por qué? Si es un partido con registro, sí, pero no son los del gobierno. Ay, les estoy hablando o sea, esto que les estoy platicando, hay gente viva que lo vivió. Hay gente activa en la política, conozco al menos un senador, que esto le tocó, que ir a vender sus boletos, órale, para adentro, para la cárcel. Vamos, porque yo sé que hablar de los 70s o los 80s a ustedes que son gente joven, les puede parecer muy lejano. Pues doctor, ese es del siglo pasado, háblenos mejor la canción del pitch y del browser y de cosas más modernas. No, vamos, es que de ahí venimos. E insisto, en realidad no es algo históricamente tan lejano. Para ese momento histórico se expide también, digamos, la primera ley electoral moderna, que es la famosa LOPE, la Ley de Organizaciones, Partidos Políticos y Procedimientos Electorales, ¿no? La famosa LOPE. Y se establece un modelo electoral que, digamos, se mantiene con sus asegúnes hasta los años 90. Ya para el 86 nace el primer tribunal electoral a nivel federal en México, el famoso TRICOEL, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso Electoral, como un tribunal más bien de naturaleza meramente administrativa, que se transforma en el 91, ustedes lo recuerdan, al famoso TRIFE, al Tribunal Federal Electoral, que era un órgano constitucional autónomo. Tribunal que se transforma en 1996 para dar lugar al que conocemos, en una de cuyas aulas virtuales aquí estamos, que era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso, si ustedes todavía conocen a alguien que le dice trife al tribunal, pues seguramente no tiene un carro Nissan, tiene un Datsun, y seguramente va a hacer su mandado a gigante, porque pues eso, perdón, es muy 90s.
Cuando yo escucho a alguien decir que sabe materia electoral y que empiece a decir trife, digo, no, pues la última actualización que tuvo fue en el 95, ¿no? Entonces ahí sí ya, francamente ya tiene muchos años, ¿no? Bueno, viene la segunda generación de reformas de la transición no, exactamente, Internet Explorer es Windows XP, ¿no? Y usa una máquina 386 todavía seguramente. Cuando va a la gasolinera pide que le echen de la Nova o de la Extra, ¿no? O sea, todavía hace ese tipo de cosas. Bueno, decíamos, en los 90 viene una nueva ola de reformas electorales cuyo sentido ya no era la crisis de los partidos, sino más bien la crisis de la equidad en la contienda y la crisis de la autoridad electoral. ¿A qué me refiero con la crisis de la equidad en la contienda? Que evidentemente, aunque ya tenían registro los partidos de oposición, sobre todo los partidos de izquierda, no competían bajo ningún piso mínimo de equidad o de igualdad. Entonces, es en los 90, particularmente en el 96, cuando se empiezan a establecer bases mínimas de equidad en la contienda. Ya había algunos elementos de prerrogativas, por ejemplo, acceso a radio y televisión desde los 70, a televisión en particular, pero es en el 96 cuando esto se empieza a regular de mejor manera y se establecen las bases que conocemos actualmente del sistema de financiamiento y posteriormente de fiscalización, ¿no? Digamos un piso mínimo. Esto es la crisis de la equidad de la contienda de los 90. Pero también la crisis de la legitimidad de las autoridades electorales. Hasta 1988 es de manera inmediata y directa la Secretaría de Gobernación quien organiza las elecciones federales por conducto de la Comisión Federal Electoral. Ya le habían quitado lo de vigilancia y ya solamente se llamaba Comisión Federal Electoral. Esto, digamos, funcionaba así. Pero el problema que esto presenta es que no son autoridades autónomas e independientes. Esto provoca el nacimiento del IFE en un primer momento como un órgano desconcentrado, pero ya después propiamente como un órgano autónomo, ¿no? Que da lugar, como sabemos, en la transición de 2014 del IFE al INE. Estas racionalidades, digámoslo así, de las reformas electorales de la transición se mantienen todavía en los años 2000 con la idea de profundizar en las reglas de equidad en la contienda y de robustecer el sistema de justicia electoral, de manera que ya no se trate solamente de la validez de las elecciones, bueno, eso sigue siendo un tema, sino también de la tutela y la protección de los derechos político-electorales frente a las autoridades, pero también, y esto es muy importante, frente a los partidos políticos, que era algo que no estaba, digamos, en la visión original. Por eso cuando se crea el JDC, la idea originalmente era básicamente un juicio para que te dieran tu credencial de elector y se transformó en lo que conocemos como un juicio muy amplio que tutela auténticamente derechos político-electorales, incluso, o más bien, no solamente frente a autoridades electorales, sino incluso frente a partidos u otro tipo de autoridades. Y sé que me estoy yendo un poco rápido, pero es que pues eso tiene que ser así, es en la segunda parte ya de los 2000, ya en este siglo, cuando tiene una nueva racha de reformas, una nueva generación de reformas en materia electoral que amplían el concepto de democracia. ¿Por qué? Porque son las reformas que tienen que ver con la crisis del sistema de partidos y con la crisis de la representación política. Estas reformas nos dan lugar a figuras como las candidaturas independientes en 2012. Figura que había estado incluso prohibida a nivel constitucional y que en 2012 se establece de nueva cuenta en el ámbito de lo constitucional. Esa primera apertura. Pero después también la reforma en materia de consulta popular, que establece a nivel nacional las figuras del referéndum y del plebiscito, de las que ya platicamos un poco y que ustedes van a ver en módulos específicos de nuestro diplomado. Y por último, ya en 2019, la figura de la revocación de mandato. Estas tres figuras pertenecen, digamos, a una nueva tanda de reformas electorales, donde la lógica ya no es fortalecer a los partidos, donde la lógica ya no es embarnecer a las autoridades electorales, sino la lógica es reconocer que hay una crisis de representación política y que necesitamos aumentar la posibilidad de que la ciudadanía decida
Por ejemplo, por conducto de candidaturas que no están atadas a partidos políticos, pero también por conducto de decisiones políticas, legislativas o incluso de obras públicas, como es en las consultas populares, e incluso en la posibilidad de la revocación de mandato. Diría yo que son las reformas de la democracia representativa, de la democracia participativa, ¿no? Que en buena medida son las que dan lugar a este diplomado, si no, probablemente no existiría, porque no tendría razones. Llegamos a la reciente reforma electoral de 2022-2023, que es una reforma que, como ustedes saben, pues ahí se encuentra todavía en este momento, por ejemplo, suspendida por la Suprema Corte y, vamos, no podemos decir que se haya asentado, ¿no? Falta ver lo que los tribunales digan, falta ver la reglamentación que en su caso tenga que expedir el INE, falta ver la adaptación interna que hagan los partidos políticos, faltan muchas cosas. Entonces, lo que voy a decir en este momento, por favor, tómenlo como algo muy prima facie, ¿no? Porque todavía no sabemos bien qué va a pasar. Yo diría que la reforma 2022-2023 tiene como antecedentes la idea de la austeridad, creo que es muy claro, y de la idea del planteamiento de reestructurar a la autoridad electoral. Las reformas anteriores no habían tenido como objetivo el tema del gasto de la democracia. Como que asumíamos que la democracia es cara, ¿no? Habíamos asumido eso pues, entre otras razones, por nuestra propia historia política, ¿no? Entonces, la necesidad de la certeza era de la certeza, de la legalidad, de la objetividad, de la independencia, de la imparcialidad, de la máxima publicidad, pues era sumamente importante, ¿no? Eso era muy importante. Muy bien. Ahora, pues el planteamiento es, necesitamos procesos democráticos menos onerosos, ¿no? Para lograr esto, me parece que es el sentido de la reforma, lo que tenemos que hacer es adelgazar la estructura administrativa del órgano electoral. Más que modificar los procedimientos, la forma en la que votamos, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño de la autoridad electoral. Y ahora, anexo a esto van otras muchas cuestiones. Por ejemplo, una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral o ciertos nuevos derechos a los partidos políticos, como el poder tener ahorros que no regresen, ¿no? O que no reintegren al fisco y que puedan gastar en siguientes procesos electorales, limitaciones en cuanto a la posibilidad interpretativa, ¿no? Entonces, me parece que esencialmente la reforma electoral actual tiene ese sentido. Busquemos elecciones más austeras, busquemos limitar las posibilidades interpretativas de las autoridades electorales, fijemos algunas reglas nuevas y distintas para los partidos políticos. Me parece que es una reforma que no incide con claridad en los mecanismos de democracia participativa, ni en los de democracia deliberativa. Ciertamente, en la factura de esta reforma hubo un ejercicio de democracia deliberativa que fue el famoso Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. Yo tuve la oportunidad de participar en ese Parlamento, me invitaron para hablar acerca de propaganda gubernamental. No me hicieron caso de nada de lo que dije, pero tampoco es que me hubieran tenido que hacer caso, o sea, tampoco es porque vaya se tengan que hacer caso. Pero sí un Parlamento abierto, como ustedes lo verán, pues parte de la idea es que sí escuches y tomes pues algunas cosas de las que te van a decir. No digo que las mías, digo que pues, de muchas gentes que fueron. Bueno, salvo algunos puntos muy concretos. Por ejemplo, se establece que para los procedimientos de democracia participativa será el INE el órgano encargado de la capacitación y de la fiscalización, lo cual me parece que se entiende también para los asuntos locales, o sea, para los ejercicios locales de democracia participativa. Pero fuera de eso, digamos que no hay un impacto o una influencia. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí en cuestión del tiempo para que pudiéramos tener un espacio importante de comentarios, de reflexiones, de planteamientos de su parte. Entonces, mientras se animan a ir levantando la mano, vamos a ver aquí en el chat que tenemos. A ver. Dice,
Carla Elizabeth, todos los partidos participaron en elecciones, sí. Después está la liga que les puse, luego Leonardo. Sí, es que esto de está Internet Explorer o Windows P, ¿no? Por referencia a decirle todavía triste, ¿no? Sí, pues es que ustedes lo saben, a veces la materia electoral, deja tú que cambie de una elección a otra, a veces los criterios cambian de un año a otro, ¿no? Entonces, sí tenemos que estarnos actualizando constantemente, ¿no? Muy bien, ¿quién quisiera hacer uso de la voz? José Alfredo, adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. La pregunta tiene una introducción breve. Hace 6 o 12 años, y es algo común en los partidos, este es solo un botón de muestra, ¿no? Vimos el cinismo de un partido que utilizaba un niño para cantar una canción y ser agradable para el electorado, ¿no? Entonces, pues, apelaba a la ternura de los votantes. ¿A qué va esta introducción? Esta cuestión del Parlamento abierto. Sin duda, entiendo perfectamente que no sea fortiori que hagan caso a lo que se les está diciendo, por supuesto, pero la verdad es que si revisáramos el cúmulo de opiniones vertidas en parlamentos abiertos y cuántas se han tomado como referencia, estoy muy seguro que es menos del 10%. ¿No es esto una justificación de los partidos para esconderse detrás de un proceso de parlamento abierto y decir, bueno, los escuchamos, pero ya decidimos? No, hombre, pues muchas gracias, qué amable eres tú, ¿no? O sea, gracias por el cinismo. A este respecto, en las recomendaciones literarias, pues está por ahí el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Rousseau, ¿sí? Si mal no recuerdo. Habla de esto, ¿no? Pues es que el Estado necesita una forma, incluso la oposición es una creación del Estado, del Estado autoritario, para que exista esta idea de que hay algo contrario, ¿no? Algo plausible en ese sentido, prácticamente. Gracias. Muchas gracias, José Alfredo, por citar la referencia del libro de Jolín, ¿no? A ver, no quiero profundizar en la respuesta porque lo van a ver ustedes en un módulo. Sin embargo, lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Tienes mucha razón. El Parlamento abierto no debe de ser un ejercicio de legitimación de una decisión ya tomada. No debe de ser eso. Hay reglas para realizar adecuadamente el Parlamento abierto. No se los voy a adelantar, pero sí les quiero decir que hay reglas para que se haga correctamente un Parlamento abierto, porque si no es un mero ejercicio de legitimación, y entonces de legitimación política. O sea, es decir, vengan a aplaudirme y a decirme que lo que hice está muy bien, o no me importa lo que vas a decir, pero voy a decir que ya te escuché, ¿no? Lo voy a poner con un ejemplo. Hace algunos años, en algún estado del Bajío, el Congreso local llamó a una serie de mesas de trabajo acerca del tema del aborto. No le llamaron Parlamento abierto, pero era un Parlamento abierto, es lo que quiero decir. Bueno, cuando hacen esta convocatoria, la mayor parte, pero la gran mayoría de las personas que fueron a hablar, o de las agrupaciones que fueron, hablaron a favor de despenalizar el aborto. Esto no les gustó a los diputados, no les gustó. Entonces, cuando acaban estos ejercicios muy de mala gana y sacan la nueva legislación mantenían la penalización del aborto. Entonces, recuerdo que una periodista se acerca con un diputado a decirle, oiga, es que en los ejercicios que ustedes hicieron, en las mesas de trabajo que ustedes hicieron, la mayor parte de las voces fueron no a la penalización del aborto, ustedes hacen lo contrario. Bueno, sí, pero es que se posicionaron políticamente y vinieron y se aprovecharon del instrumento. Bueno, o sea, bueno, entonces, tú hiciste esto porque creíste que te iban a decir lo que tú querías. Pero entonces eso no es un auténtico ejercicio de escucha, ¿no?
los parlamentos abiertos deben ser ejercicios de escucha. Si no, son meros ejercicios de legitimación política. Para eso mejor organiza un foro, invita a tus cuates para que te digan qué bonita está tu iniciativa. Pero eso no debe de ser un parlamento abierto, ¿no? Entonces lo adelanto, José Alfredo, pero en cuanto a las reglas que se deben de seguir para hacer adecuadamente un parlamento abierto, porque sí hay reglas, esas las van a ver un poquito más adelante. Pero muchas gracias por tu comentario. Leonardo, adelante, Leonardo. Tu micro, por favor. Buenos días, profesor, compañeros. Solamente quiero hacer una pequeña observación o precisión. Hace un momento usted, profesor, comentaba que la naturaleza o el sentido de las reformas que hubo con la aparición de la figura del candidato independiente, las figuras de participación ciudadana, pues tendían a una crisis, a resolver una especie de crisis de los partidos, ¿no? Ampliar la posibilidad de que no solamente fuera alrededor o a través de las figuras de los partidos políticos que se accediera al poder político o a la representación popular. Pero creo yo que abonando un poquito, poniendo, digamos, un poquito la reflexión sobre la reforma actual, creo que en este caso la reforma, más allá de la cuestión de la autoridad, de la austeridad, que evidentemente siempre va a ser necesaria, también tiende a un robustecimiento de la autoridad de los partidos políticos, sobre todo tomando en cuenta que en la primera propuesta o las primeras propuestas, más allá de las impugnaciones y las modificaciones que desde el Poder Ejecutivo se hicieron, pareciera ser que los redactores de esta propuesta, que particularmente pues son Pablo Gómez y Horacio Duarte, pues tendían más bien como a reforzar la autoridad de los partidos hacia el interior. Y, por ejemplo, el tema de la fiscalización, ¿no? Entonces, mientras estas reformas del 2012 con las candidaturas independientes y las de participación ciudadana tendían a abrir el abanico de opciones o mecanismos de participación política, pareciera que la reforma actual, más allá de la autoridad, que nuevamente comento, creo que es necesaria, pareciera que buscan devolverle a los partidos esa autoridad que existió o autoridad que tuvieron y hasta cierto punto de opacidad al interior de sus mecanismos internos de fiscalización y de elección de sus propios candidatos y de autoridades internas. Es solamente, más que una pregunta, es una reflexión. Y coincido con lo que dices, porque hay algunos temas ahí, por ejemplo, se amplía el plazo para que nombren representantes ante mesa directiva de casilla, los pueden modificar el mismo día de la jornada electoral, lo cual operativamente va a ser muy interesante ver cómo lo conseguimos. La posibilidad de que se queden con los remanentes, se amplían los plazos de lo que se considera como tiempo real para informar de sus gastos, sus operaciones. Se dice que tiempo real fuera del proceso electoral es hasta 20 días. En proceso electoral son 10 días, se limita la posibilidad de las sentencias y de las resoluciones de las autoridades respecto a asuntos internos de partidos políticos. Sí, coincido contigo, ¿eh? En esta reforma hay una idea también de fortalecer las facultades, las atribuciones, las posibilidades de control, incluso de financiamiento de partidos políticos. Sí, coincido contigo, Leonardo, sí, también va por ahí. Muchas gracias. Por ahí habrán visto, incluso a lo mejor hasta lo están tomando, ¿no? Que sacamos un curso de actualización autoejecutable en materia de la reforma electoral. No es que quieran meter el gol, pero pues hay que meterlo, ¿no? Y este es uno de los temas que abordamos. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante, Elizabeth, Carla, adelante. Buenos días, maestro. Muchas gracias por la gran explicación, bien breve. Realmente la historia es muy amplia. Solo me queda duda porque yo no me imagino, no me imagino este escenario de los 1000 partidos que comentaba que hubo en esas elecciones. Pues le preguntaba si todos habían participado. Ahora, por lo que dice, por una parte, pues sí tiene lógica porque solo necesitaban 10 personas para que pudieran hacer un partido. He estado haciendo comparativo con la actualidad, que necesitas como 3000 miembros en el estado y bueno, hay otra opción también ahí, por lo menos una gran cantidad de personas. Pero de todas formas yo siento que estaba muy como
dividido el país, porque de hecho la palabra partido implica una parte de la sociedad, como que estaba dividido el país, por haber 1000 partidos, digo, no me concibe la idea todavía. Sí, desde luego. Y eran, por ejemplo, estos partidos municipales que solo competían en elecciones municipales. Yo dudaría que el término partido sea el correcto. O sea, creo que eran más clubes de cuates, ¿no? Pero la legislación ya les llamaba partidos. Y por eso explica esto que nos decía Luis Javier Garrido. Cuando yo leí este libro de Luis Javier, hace muchos años ya que lo leí, y vi esta afirmación, y yo les dije, es que yo creo que esto está mal, esto no puede ser. O sea, yo lo que dije es, dijo 1000 por decir que había muchos, ¿no? O sea, como una cuestión alegórica. Pero ya después que me clavo a estudiar la legislación electoral, dije, claro, es que tenía razón. Es que si podías hacer un partido con 10 militantes, yo me quedaba pensando, yo estudié en una universidad pública y cuando entramos al primer año, ahí me tocó por año, éramos como 120 en un salón. Dije, de aquí salen 12 partidos, ¿no? No más de un salón. Pues sí, sí. Pero obviamente, bueno, eso ya cambió. Hasta donde yo entiendo en la actualidad, ya en ningún estado existe la figura del partido político local, perdón, del partido político municipal. Es que había figuras que hoy ya no existen. Por ejemplo, había partidos políticos regionales. Eso ya no existe actualmente. O eres nacional o eres local. No hay partidos regionales. Yo creo que sería interesante pensar que pudiera haber, pero no hay. El chiste es que no hay. Y ya no hay partidos políticos municipales, y eso sí existían. Son dos tipos de partidos políticos que perdimos en México, que ya no existen. Tampoco estoy diciendo que tengan que existir. Digo que eso nos explica por qué había tantos, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Y sí, claro, esta es una revisión muy abuelo de pájaro, ¿no? Muy abuelo de pájaro. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nos contextualicemos. O sea, a estas alturas del diplomado ustedes ya tienen ciertas bases, ya vieron ciertas bases en cuanto a conceptos, en cuanto a desarrollo histórico. Ya si quisieran profundizar, bueno, pues ya sería en otra ocasión, pero sí como para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. ¿Quién más? Bueno, de no ser así, les agradezco mucho. Vámonos a tomar el vuelo, que tengan muy buen día y en una de esas nos volvemos a topar aquí en el diplomado. Y si no nos topamos ya en el diplomado, pues que concluyan muy exitosamente con el mismo. Muchas gracias, muy buen día. Hasta Gracias, luego. maestro, buen viaje. Gracias, hasta luego.